graficar lo que está ocurriendo. Las gráficas ayudan mucho para que veamos. Estas columnas azules representan cómo estuvo la demanda de electricidad el año pasado, entre enero y diciembre. ¿Y qué está ocurriendo este año? En enero del año pasado teníamos una demanda de 15.502 megavatios. En enero de este año subimos aquí 15.782. En marzo estábamos, el año pasado, en 15.591. En febrero de este año estábamos en 15.940. En marzo, fíjate cómo se dispara, ¿no? Marzo del año pasado, 15.807 megavatios. Marzo de este año, 16.711 megavatios. Y vamos así subiendo al punto de que en junio estamos en 17.060 megavatios, y de seguir esta tendencia estaremos en 18.500 megavatios para octubre de este año, que es el pico de mayor consumo en Venezuela, cíclicamente, y seguiremos entonces ad infinitum si no establecemos políticas de uso eficiente de la energía. ¿A qué se debe eso? Hay factores que podemos llamar estructurales y que son positivos. En primer lugar, ha mejorado significativamente la distribución del ingreso fiscal venezolano en esta última década. Si, por ejemplo, yo tengo aquí unas cifras... Es decir, somos víctimas de haber progresado económicamente. Aquí, por ejemplo, no sé si se puede enfocar y se puede ver. Sí se puede, tenemos Mire, Zoom. El ingreso fiscal entre el 88 y el 98 fue de 190.504 millones de dólares. Y el gasto social representó, de esos 190.504 millones de dólares, 69.732 millones de dólares, lo que va a decir 36.6%. Estoy hablando de la década 1988-1998. ¿Qué ha ocurrido en la década de 1999, 2009? La primera década de gobierno del comandante presidente Hugo Chávez. El ingreso fiscal, que subió significativamente gracias a una correcta política petrolera, a 549.749 millones de dólares. Repito, 549.749 millones de dólares ingreso fiscal. Gasto social, 330.582 millones de dólares. Por ciento, 60% del gasto fiscal dedicado a mejorar las condiciones de vida de la población. Salud, educación, alimentación, etcétera. Es decir, no hay muchos países en el hemisferio que puedan presentar esa proporción. Creo que ninguno. Lo quise decir con anestesia. Lo quise decir con anestesia, pero es que no hay ninguno. Es decir, en el gobierno del presidente Hugo Chávez se ha dedicado el 60% del ingreso fiscal al gasto social. En la década anterior, 36%. Entonces, ese es el primer factor que ha influido en mayor demanda de electricidad, porque la gente entonces tiene cómo comprar mayor cantidad de electrodomésticos y aumenta el consumo doméstico real, pues, y necesario. Eso no es nada criticable. Segundo factor que ha influido mucho en la demanda de este año: primer trimestre de este año ha crecido la economía en 4.5%. Entonces, eso está confirmado el 4.5%. Cifra del Banco Central. Cifra del Banco Central. Primer trimestre. Primer trimestre. Mayor actividad industrial, mayor actividad comercial y, en consecuencia, mayor demanda de electricidad. Dos factores. Un tercer factor, que es el crecimiento de la población, que no tiene un impacto muy significativo. Otro factor es que todavía tenemos muchos equipos de alto consumo de electricidad. Es decir, los estamos sustituyendo y ahora mismo, dentro de este programa que hicimos, vamos a distribuir a partir de mañana 58.000
aires acondicionados de alta eficiencia. Los cambiamos por los aires acondicionados viejos e ineficientes sin cobrar un centavo, gratuitamente. Me das tu aire ineficiente, yo te doy uno nuevo, sin uso, eficiente. Vamos a distribuir igualmente 30.000 neveras eficientes a cambio de neveras viejas ineficientes. Vamos a instalar ya de inmediato 10 millones más de bombillos ahorradores, sustituyendo bombillos incandescentes. Es decir, que desde el gobierno comenzamos a hacer un esfuerzo que va a ser creciente para ir sustituyendo equipos ineficientes por equipos eficientes. Ahorrador. Muchísimo. Mire, la sustitución de alrededor de 50 millones de bombillos ahorradores significó alrededor de 1.800 megavatios menos de demanda. Ese es el comparativo del consumo per cápita de energía en Venezuela. Estos kilovatios hora por persona. Sí. Esto es Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela. 2008, 2009, 2010 bajó, está subiendo nuevamente. Estos son países con niveles de industrialización, por lo menos Brasil, Argentina, mayores que Venezuela. Y con unos niveles de crecimiento que nos duplican en algunos casos. Entonces ya eso es un indicativo de que algo está ocurriendo en Venezuela con un exceso de consumo, es decir, con un consumo innecesario de electricidad. El otro dato que ya te revelé, en Caracas se redujo un 12% el consumo de electricidad y no pasó absolutamente nada, la vida continuó absolutamente normal. Se suspende la medida de uso eficiente de energía y se dispara en 7.5% la demanda. ¿Cuánta gente toma electricidad sin pagarla? No es una cosa significativa, como te decía, de 200 kilovatios hacia abajo, eso representa en total un 6%. No quiere decir que justifiquemos el robo de electricidad. Eso incluso está penado ahora por la nueva ley. A eso iba, hay un marco legal ahora, ya no es una cuestión de discreción. Eso se sanciona. Si comparamos el precio de la electricidad en Brasil, Brasil $281 por megavatio hora. $281 Brasil. Comparemos con Zulia, $10 megavatio hora. Hay una cierta diferencia, ¿no? En el precio. Tenemos una electricidad regalada con la de Brasil, absolutamente regalada. Ocurre lo mismo que con la gasolina. Bueno, la gasolina ya es vergonzoso, ¿no? Ya se volvió costumbre que uno le deja de propina al que viene al tanque el equivalente a lo que pagó. A mí me da vergüenza pagar la gasolina, sinceramente, a ese precio y que el agua sea más cara. Entonces, eso mucho más caro. Es decir, uno puede comparar bastante el precio de la electricidad con el uso de la gasolina. Ya en el mercado interno estamos consumiendo más de 600.000 barriles. 600.000 barriles. Una botellita de agua tiene el mismo precio que tú pagas por llenar el tanque. Y me dice mucha gente que paga más por lo que deja de propina que lo que paga por llenar el tanque. Eso no es el pueblo, eso no es lo que llamamos sector social, eso no es el que consume 200 megavatios hacia abajo. Somos grandes consumidores. Y quiero enfatizar porque se deforma mucho lo que uno dice. No estamos culpando a nadie. Y sobre todo no estamos culpando a los más humildes. El consumo de ellos es muy modesto. ¿Cuántas bombillos puede tener? Y a Dios gracias que tienen acceso al consumo, porque las zonas marginales en otros países, mi experiencia dice que no tienen acceso a la Venezuela se puede enorgullecer de tener el 98% de cobertura eléctrica. Eso significa que... ¿Puede repetir esa cifra? 98% de cobertura eléctrica en el país. A nivel nacional. A nivel nacional. Venezuela tiene el 98% de la población con acceso. ¿Cómo no? Claro. Entonces, bueno, cuando nosotros dictamos un conjunto de medidas, 5 resoluciones que fueron publicadas ayer en la Gaceta Oficial, estamos orientándolas a ese consumo innecesario de energía. No estamos penando el consumo de energía, estamos pidiendo una contribución, imponiendo una contribución a aquellos que de 500 kilovatios hacia arriba se exceden en el consumo. Tu factura me demuestra que está reduciendo el consumo de electricidad, te hago un descuento en tu factura. Es decir, que no es como que están diciendo ahí que estamos haciendo un aumento simulado o que estamos multando, no, estamos premiando si tú reduces también el consumo de energía. Es decir, pongo un ejemplo. Si tú y yo vamos a cenar y yo me como toda comida y tú tienes hambre,
pues yo estoy obligado a dar una contribución para pedir una cuenta adicional de comida para que tú puedas comer. Hay un refrán que dice por ahí que los gordos creen que los flacos no comen, los ricos creen que los pobres no consumen electricidad. Entonces, bueno, tragamos electricidad. Bueno, tragas electricidad contribuye para poder resolver el problema también de darle electricidad a los pobres. Ancora nera strada, ne manca le ciude.